o se cortan o se tratan de mover para hacer que funcione el proyecto. Entonces me di cuenta que había una gran brecha entre los diseñadores y los comunicadores y cómo podemos tener una conversación. Y así pues nació esta charla. Dale. Bueno, mi nombre es Ana Laura Coto. Esto fue en DrupalCon este año. Fue mi primer DrupalCon y realmente fue increíble. Aquí el trabajo que hacemos de networking es realmente increíble. Y pues todas las personas que conocí me aceptaron súper amigablemente y estoy muy agradecida por eso. Bueno, en esta sesión lo que vamos a tratar de hacer es cómo vamos a ver desde otro punto de vista el diseño o los principios de diseño desde el punto de vista de un desarrollador. Como les contaba, cuando ya yo tenía todo el análisis, los contenidos, ya sabía cuáles eran mis plantillas que iba a necesitar, ya tenía todos los diseños, todos los comps, y llegamos al sprint 0, ¿verdad? Ahora sí, cómo un desarrollador lo ponía en realidad no fue tan fácil. Y ese es un principio de diseño muy básico y que vamos a empezar a tratar de pensar cómo piensa un diseñador. Cuando tengo dos o más elementos, siempre hay uno que yo quiero resaltar. Normalmente va a ser el call to action, o qué es lo que yo quiero que mi usuario haga o ejecute o ponga su atención. Y esto lo vemos muy comúnmente en los sistemas de heat mapping. Para poder llevar la atención del usuario a ese objeto, yo voy a utilizar contraste, ya sea de forma, de color, de posición, de tamaño o de rotación en algunos casos. Otra vez, es algo que ustedes ven todos los días o hacen todos los días en las aplicaciones. Cuando tengo un menú, digamos, o una barra como esta de navegación, utilizo un contraste de color para hacer una diferencia entre lo que es un botón y lo que es un texto. O utilizo un contraste de forma, digamos que esta forma es un borde vacío y la otra está lleno, para decir dónde escribo y dónde hago clic. Y este tipo como de acuerdos que tenemos sociales, que todo el mundo entiende que eso es un botón, ayuda muchísimo a que el usuario pueda usar más fácilmente la herramienta. Aquí el tercero, el ritmo. El ritmo es algo que está en la naturaleza y para nosotros los humanos es muy fácil reconocerlo o entenderlo, no tan fácil como llevarlo a la práctica, ¿verdad? La naturaleza crea estos patrones que se repiten de forma consecutiva y se llaman fractales. No sé si quienes conocen los fractales, pero es un campo súper interesante de estudiar para diseñadores y desarrolladores. La naturaleza reutiliza el código, por decirlo así, y genera patrones que crecen o que evolucionan. La siguiente. Y nosotros usamos también patrones todo el tiempo. Todo el tiempo hacemos listas, pasa a la siguiente, todo el tiempo hacemos catálogos, galerías de fotos. ¿Y qué es lo importante aquí? La consistencia. Que a lo largo del sitio o a lo largo de la misma página, inclusive si tenemos un formato de lista, todas nuestras listas tengan el mismo estilo. Que si tenemos una galería, que conserve el mismo espacio entre los elementos de la galería. Ese ritmo, esa secuencia, el valor de esos elementos está tanto en la forma como en el espacio que hay entre una y otra forma. Y eso es lo que crea una secuencia, como las teclas de música, ¿verdad? Cuando tenemos una armonía o una sinfonía, tenemos notas que tienen un tamaño específico y van separadas por tiempos específicos también. Ok, no sé si voy corriendo mucho, pero ese es el cuarto principio, la proporción. Y aquí sí, el tamaño importa. Siempre que diseñen algo, es importante que le den énfasis a los elementos que quieren darles énfasis. Entonces, cuando arman el layout y piensan dónde quiero que mi usuario se enfoque o qué es lo que quiero que mi usuario vea, háganlo grande, estírenlo hasta donde dé la pantalla. En muchos casos, si empezamos a trabajar en móvil,
vamos a ocupar el 100% de la pantalla para que los elementos se vean del tamaño que queremos. Y la proporción también tiene que ver con la relación de tamaño de un objeto con el que está a la par, ¿verdad? Entonces no es lo mismo tener pantalla completa que un tercio de pantalla o que un cuarto de pantalla. Entonces, volviendo a los diseñadores y sus photoshops de milímetros o de cuartos de milímetro que a veces no nos calzan con los píxeles. No necesariamente tenemos que hacer el bloque de 301 píxeles, como decía el diseñador. Pero si era un cuarto de pantalla o si era media pantalla, eso es más importante para mí. Es el valor que tiene ese objeto con respecto al resto de la pantalla. Y este es un ejemplo súper simple. No habría sido lo mismo si yo utilizo la anterior. Si utilizo, digamos, 14 píxeles aquí para el cuerpo del texto y uso 16 para el título, no tiene el mismo impacto, ¿verdad? Entonces es 3 o 4 o 5 veces más grande para que genere impacto. Listo. Ok, el quinto principio es la proximidad y tiene que ver con que como humanos tratamos de organizar las cosas o tratamos de buscarle una razón lógica de ser a las cosas. Si tenemos imágenes, todas las imágenes deberían de ir en una misma, como en un mismo grid, en una misma estructura y del mismo lado. Si yo tengo imágenes de un lado y del otro, lo que va a suceder es que el usuario pasa en esto todo el tiempo, no sabe a dónde es que tiene que mirar o no sabe a dónde tiene que poner la atención. Entonces, una buena práctica, agrupen todos los objetos que son similares y esto desde la arquitectura de la información, ¿verdad? Todo lo que es similar debe ir en un mismo lado. Esto no creo que sepa yo de algún caso donde funcione. Separar porque el espacio tiene un valor en sí mismo y hace que las cosas dejen de tener esta pertenencia. No sé si me explico con esto. El sexto, hablamos de la jerarquía y aquí vamos a reutilizar algunos de los elementos que hablamos al principio. Cuando ya tenemos una lista de objetos, cuando ya estamos trabajando con varios componentes o varios fields dentro de un bloque o dentro de una página o un formulario, algo así. Hay que escoger qué es lo más importante o qué es lo primero que tenemos qué es lo que primero que queremos comunicar al usuario o qué es lo que dónde queremos llamar la atención. Hablábamos del contraste, ¿verdad? Entonces utilizamos el tamaño, la forma y la posición para darle énfasis a uno de estos objetos que estaba dentro de nuestra lista, que tal vez eran todos iguales en un principio, pero una vez que lo pensamos, que le damos raciocinio y sabemos dónde está fallando el usuario, o dónde está teniendo problemas, o qué necesita él para empezar, por ejemplo, podemos dar énfasis y enfocarnos en uno de los elementos. Eso es sumamente fácil. Sus ojos siempre van a estar en lo que sea más grande y más contrastado. Y segundo, en lo que hacemos más pequeño, en el subtítulo. Y esto mismo lo utilizamos muchísimo cuando trabajamos diseños responsive, ¿verdad? Es muy fácil verlo en un móvil. En el móvil tenemos varias restricciones de espacio, ¿verdad? Y de usabilidad. Y nos obliga a pensar qué es más importante para el cliente y organizarlo de esta forma. Entonces, cuando ustedes trabajan de aquí para allá, es muy fácil verlo. Es muy fácil ver cuáles son las cosas que yo tengo que poner en mi desktop más grandes o más resaltadas y cuáles no son tan importantes. Cuando trabajo de aquí para acá, es mucho más difícil discernir qué era lo importante en un principio. Ahora sí, un poco de diseño más avanzado. El balance o el equilibrio. Esto es mucho más abstracto, ¿verdad? ¿Cómo logro que la composición de la página sea agradable y me dé tranquilidad y me dé estabilidad, que no sienta yo que se va a caer una cosa de un lado o de la otra? Pues
aquí de nuevo, vamos a retomar algunas de las cosas como el contraste de los primeros principios, la alineación, cuando tenemos márgenes claros vamos a tener balance, cuando tenemos elementos que resaltan, pero no resaltan tanto como para que los otros elementos de la pantalla mueran o se pierdan porque no sabes si están haciendo ruido o si realmente importaba que estuvieran ahí. Entonces, el balance, creo que tenía otra filmina de eso. Ajá. El balance puede ser perfectamente simétrico, como es muchas veces en el móvil por el problema del espacio, o puede ser asimétrico también. Yo en un principio, cuando empecé a estudiar diseño, siempre me molestaban estas cosas que son como desequilibradas, o el espacio que sobra en blanco cuando tienes un texto a la izquierda. Es lo mismo que un vestido de noche que tenga un solo hombro. Yo era freak, ¿verdad? Me volvía loca. Yo jamás me iba a poner un vestido de ese tipo. Pero ¿qué pasa? El valor del espacio en blanco es tan importante como el valor del negro. Y logramos hacer balance en esas cosas. Y como dijo un amigo mío hace algunos años, el espacio es tu amigo. El espacio hace que la gente pueda leer las cosas, que tenga tranquilidad, que tenga aire para asimilar toda esa información que está ahí. Entonces, el truco aquí, ¿verdad? Es cuando ya tienen su diseño, cuando ya tienen su layout, hagan un metro de distancia entre la pantalla de ustedes, respiren, cierren los ojos, toman una Coca-Cola y lo miran, mírenlo, vean a ver si es bello, si es armonioso, si algo les choca, si no. Creo que esa es como la principal diferencia entre una persona que tiene formación en diseño y alguien que aprendió a usar Photoshop o que aprendió a hacer desarrollo web, que observa porque se ha educado a sí mismo a tomar esa distancia y mirar el trabajo que está haciendo y evaluar si logró el balance, si logró el equilibrio, si logró el contraste, si tiene el punto focal donde lo quería tener. Y bueno, al fin de cuentas, la receta o lo que buscamos es lograr armonía en la composición, en los proyectos. Muchas veces los proyectos se vuelven monstruosos, ¿verdad? Se vuelven sumamente grandes y se empiezan a agregar módulos y cosas que tal vez no calzaban o que no estaban en el plan inicial, pero si ustedes logran tomar esos elementos de la guía del estilo que ya un diseñador pensó, cómo debería ser, cuáles deberían ser las paletas de colores, cuáles deberían de ser los espacios, el tamaño de la letra, y toman estos principios y alinean las cosas y piensan dónde debo tener el enfoque, dónde debo tener contraste, dónde debo de más bien estandarizar para que las cosas se vean ordenadas y me sea fácil buscar la información. Es cuando no nos sobra nada ni nos falta nada en la página, cuando logramos armonía. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿O alguna experiencia? ¿Alguno quiere compartir su experiencia como desarrollador y diseñador en algunos casos? Yo creo que lo que podría agregar, pues, que usted estaba hablando, es básicamente que el espacio negativo también se diseña. Y ahí tal vez viene más el reto de lograr balance, equilibrio y peso, pero básicamente es porque la gente deja mucho por fuera y a veces tal vez quieren llenar todo y no dejan que respire el diseño. Eso pasa mucho con los clientes. Creen que como que ellos pagaron por el espacio publicitario, ¿verdad? Y el espacio en blanco que no están usando es un desperdicio y no necesariamente ganancia en llenar todo cosas. Nosotros nos había pasado en una oficina que están creando la página principal, sale a todo el mundo, y decían, es que hay que dar atención a esto y a esto, y entonces póngale como si que brille. de neón, decía, es que estos no son anuncios, pensemos que es importante, y duramos un montón trabajando en esa parte porque ellos querían que todo tuviera luces y ya. Yo creo que el hecho también de plantear un sistema, Sí. plantear un sistema y definir qué es lo general, qué es lo que está dentro de un subgrupo, y quién pertenece a quién es el padre, a nivel de jerarquías, para reestructurar, digamos, tareas. Eso no lo ve el usuario, siempre cree que todo tiene que ser la primera. ¿Para quién trabajas? Perdón.
Ya voy contigo. Acción social, ok. Voy a pensar algo para vos. Para serte honesto, me quedé un poco perdido en proximidad. No sé si tienes como algún ejemplo. Proximidad. Sí, volvete al ejemplo que había ahí. No, más abajo ya lo pasaste. El de la flecha amarilla era ese. Ok, es muy simple. Un slider, de esos que tenemos como arriba de una página web. Sí, que ya no se usan. A ver, eso es todo otro tema que discutir, pero uno de los approach que hay es usar pequeñas fotos para que el usuario entienda que hay 3 imágenes que están rotando y que él tenga independencia y pueda hacer clic en estas imágenes y navegar de atrás hacia adelante sin pues depender tanto de la animación o sin perder ese control, que es uno de los grandes issues que tiene los sliders. En ese caso yo he visto mucho que sucede esto. La foto principal, o digamos la cara de la chica, está puesta aquí a la izquierda, ponen texto en el centro y las otras fotos que están dentro del slider la usan aquí a la derecha, ¿verdad? Entonces usted se pierde, usted no sabe si estas fotos tienen relación con esta foto. Y no sé si les ha pasado que no le haces clic, sigues para abajo, porque no hay una relación entre lo que estoy viendo y lo que puedo hacer con esa información. Cambio, si tienes la foto, los thumbnails a la par y después pones el texto aquí, empieza a haber una interrelación. Entonces dice, tal vez si yo quiero ver esta tan grande como esta, le puedo hacer clic. Y es pura curiosidad y naturaleza humana. Ok, no están obsoletos. En realidad fue una investigación, hay varias investigaciones al respecto. Hay una en particular que yo leí hace como 2 años, muy interesante, de una universidad, que quería comprobar, ¿verdad?, esta teoría de que el slider no funcionaba, ¿verdad?, o no vendía. Entonces ellos pusieron los sliders y empezaron a medir. Y esto es, a los que tengan un problema como este en su empresa, medir y darle números al dueño del producto, al dueño del negocio, y decirle, tu slider número 1 vende el 60% de las veces y el número 2 vende el 20% de las veces. ¿Qué quiere hacer usted? Siempre quiere poner el primero, ¿para qué va a usar el segundo? Y el número 3 vende 10% de las veces. Entonces, no voy a vender. Entonces, esta universidad hizo eso. En todas sus páginas web de la universidad, que eran como 10 páginas de cosas diferentes, empezó a medir el tráfico que veía los sliders y empezó a jugar con el tiempo, cuánto tiempo se quedaba el slider en primera plana. Cuanto más tiempo se quedaba el slider en primera plana, mayor probabilidad de éxito. Entonces, el hecho de tener más información no necesariamente te va a hacer vender más. Y eso está respaldado por teorías de diseño de producto o de venta de productos. Si en un supermercado tenés un stand así con 50 mermeladas, el usuario compra siempre la misma mermelada que ha comprado, porque se cansa de leer los rótulos y va por la que ya conoce. Si le pones 4 mermeladas, el usuario tiene tiempo y su capacidad cognitiva le permite analizar cuál quiere probar este día, cuál quiere llevar a su casa para que otro pruebe y jugar con eso. Entonces, no tengo el link del estudio, lo perdí hace muchos años. Creo que si me pongo a buscarlo tal vez lo encuentre, pero no lo tengo a mano en este momento. Lo que ella dice es menos es más. Menos es Siempre. más. Hay un detalle. Una pregunta que tenía yo. ¿Quiénes son desarrolladores? ¿Quiénes son diseñadores? Una conclusión que cuando Laura me contó de la presentación me parece muy interesante, sobre todo para desarrolladores. Los diseñadores nos presentan cosas. Yo soy frontend. Y me pasó una vez. Me dieron un menú hermoso en el borde donde todos los menús eran del mismo tamaño. ¿Puedo hacerlo? Sí, se puede hacer. Cálculos con CSS, no sé,
valioso eso para ustedes. Si son diseñadores, yo los invito a que también miren el otro tema. Ustedes vieron los ejemplos de Ana Laura, vienen de Bootstrap, The Foundation, Yo aconsejo a la gente de mi trabajo, si usted está enfrentando un proyecto, que su diseñador sea uno de esos, que utilice eso, porque son frameworks que ya resolvieron problemas de ser responsivo, de ser mobile first, y que usen estos elementos como base para que quería hacer esa aclaración. Sobre los sliders, volviendo a eso, ¿quién sabe qué es una conversión? ¿Conocen el término conversión en web? ¿No? Yo pongo una imagen que dice compre aquí los tiquetes y pongo un botón. ¿Cuál es la conversión? Que presionen el botón y me compre el tiquete. Y que llenen el formulario o que me compren el tiquete. El botón, mi conversión de ese botón es que lleguen a la página que lleva ese botón. Con eso ya me dieron. Los sliders se volvieron malos para conversión. Porque tengo el slider, lo estoy viendo, me interesa, voy a darle clic, se fue. Ya perdí la atención, ya mi mente se fue para otro lado, perdí la conversión. Ningún website es para ver. Eso es mentira, eso ya se acabó. Los websites no son para yo sentarme, cruzar las manos y ver qué bonito. Ay, qué imagen tan linda. Si hacemos un website y quieren darle a sus clientes un buen website, ustedes quieren proveerles valor. ¿Cuál es el valor? Una conversión. Llenar un correo electrónico para suscribirse a un newsletter. Eso es una conversión. Si eso es lo que quiere o le funciona al cliente. Vender un producto. Ampliar una información. A la hora de trabajar en un banco, ver más información de una tarjeta de crédito. Esa es la primera conversión. O ver comportamientos, intereses de mi usuario. Saber qué le gusta a mi usuario. Eso es suficiente para mi información. Los sliders se reemplazaron por lo que se conoce como hero images. O personalizaciones de contenido. Sí, que personalizan la imagen. La hero image es ese slider que sí vende, ese es el que pongo. Y hay sistemas, ustedes tienen un solo sistema avanzado, en donde yo puedo personalizar, después de conocer a mi cliente con ciertos seguimientos, puedo decir, este señor ha estado en mi sitio y ha estado mirando más el producto A que el producto B, entonces le voy a poner una hero image del producto A, o del nuevo producto A Plus que acabamos de sacar. Bueno, sin tener una herramienta más cara o más avanzada, nosotros logramos mucho más alto conversion rate conforme más cambiamos la imagen del hero. Entonces, si logramos poner una campaña al aire cada semana, de alguna forma, no soy psicólogo ni sociólogo, el usuario siente que hay algo nuevo y le da curiosidad y le da clic a las imágenes que le interesa. Y levantamos el conversion rate altísimo solamente con mover el contenido. Y tal vez eso les puede funcionar cuando sus clientes o su empresa les pide, quiere poner todo lo quiero poner arriba, usted le dice, ¿y no será mejor si para el Día del Padre ponemos esto, y si para la matrícula de la universidad ponemos el otro, y el otro mes entonces cambiamos y nos volvemos verdes y salimos con el mes? Y al fin de cuentas, el trabajo es menos. Están dando más valor con menos trabajo. Tengo dos preguntas, rápido. Podemos hablar en el pasillo también, ¿no? En la tarde hay lightnings. Bueno, esto que lo del slide, yo creo que es como un error que muchos nosotros de que dar por sentado que entre más se desarrolle una herramienta, más se perfeccione, creemos que sigue siendo como la mejor solución. Eso Pero pasa. me surgió otra pregunta. A tu criterio, bueno, de los dos, ¿ustedes creen que los tabs para móviles es algo que ahorita va por buen camino, le ven un poco futuro, o creen que hay otras mejores tendencias? Los tabs hablan como las pestañitas que están así, que Sí, tienes como... imagínate un encabezado y tabs que organizan el contenido. Ajá. Los tabs vienen de los ficheros, como de las fichas de la biblioteca donde uno sacaba antes los libros. Y yo realmente no he visto en los últimos años una aplicación de tabs que sea agradable o muy fácil, digamos. Esos mismos tabs son botones y son pantallas y navegan. Y los jóvenes, los usuarios, hoy en día entienden el concepto de pantallas sin necesidad de hacer la referencia a las fichas que son como más viejas. Es que es algo que nosotros por lo menos damos mucho por sentado. Entonces nosotros dicen, ok,
tabs. Sí, hay otras soluciones para hacer lo mismo que son más elegantes, son más... Después voy allá. Creo que él respondió una, ¿verdad? Que es la relación entre desarrollador y diseñador. Yo creo que la experiencia que tengo con los desarrolladores, de hecho que son también de diseño industrial, también de comunicación visual, es que ellos tienen una formación en web. Ya podrán tener todos los criterios de diseño, ¿verdad? Entonces, a veces parece que se la fuman verde, ¿verdad? O las cosas no se asimilan a criterios de, me llama, como web. O sea, un componente web, sino que se ponen muy creativos, ¿verdad? Y obviamente, mientras más vistoso es el diseño, más completiza la tecnología. Algo que me funcionó mucho a mí cuando estaba empezando la carrera, o mi carrera profesional, fue hacer juegos de roleplay. Entonces cambiamos. Por un día o por una hora, yo soy el desarrollador. Y la siguiente hora vos sos el diseñador y el project manager pasa a ser diseñador. Y diseñamos en esa ocasión todo como una agenda de atender llamadas, atender clientes, cambiar tamaño del logo, mover, subir, bajar. Y eso te hace empatizar con los compañeros. De hecho, yo siempre lo que pensaba es que, bueno, el diseñador tiene que aprender el concepto básico de HTML, cómo De Flexbox, de CSS, de JavaScript. para que pueda comprender y se ponga los zapatos del desarrollador. Bueno, mi jefe, yo lo siento a la par mío y lo pongo a hacer HTML. Lo siento y lo pongo a hacer un correo, a escribir una línea de CSS y le encanta. La ventaja que tengo es que le encanta, ¿verdad? Entonces, de repente me dice, ¿todo eso para hacer una caja? Yo, sí, todo eso para hacer una caja. Por allá. Ya para comentar el contenido que estaba mencionando, Ajá. de estar como actualizando el contenido, Sí. es perfecto, porque además que, digamos, un usuario entra y le, mira, esta es una empresa activa, cada vez Sí. siempre un montón de contenido nuevo y eso incluye un montón y ayuda un montón. De hecho, aplica igual a las redes sociales. Es mejor tener una red social que sea activa y que mueva contenido que no tenerla, porque tenerla demuestra que la empresa no está y no se utiliza o está abandonada y la gente pierde interés. Sí. Después, otro detalle es cómo llegar al cliente o para mostrarle que, digamos, que es un diseño correcto, que es más implementado, una forma correcta o cómo mencionarlo. Depende mucho de tu proceso o de tu relación con la empresa, pero hay como varias estrategias que puedes tomar. Puedes hacer pruebas de usabilidad o sketches o tener como wireframes y empezar a hacer pruebas de usabilidad y que las personas que toman las decisiones estén viendo al usuario usando las aplicaciones. Y ahí pierden el mito de yo creí que eso era fácil de usar, pero si ellos no están ahí en la sala donde está haciendo la prueba de UX, no lo entienden. Lo puedes poner en un gráfico y no entienden que no tienen la razón. Es que ese es tu orgullo, o sea, tenés que decir, yo no sé qué es lo que el usuario entiende, yo no sé qué es lo que el usuario usa más fácilmente. La otra estrategia es usar Analytics, usar toda la data que tengas y empezar a comparar. Hice esta prueba este mes, me funcionó. Hice esta otra, no tanto. Hice esta otra y tratar de mantener el escenario lo más estable posible. Si tenés una herramienta de A/B testing, yo creo que Google ya está haciendo A/B testing. Es genial, ¿verdad? Y si no, pues lo haces esta semana uno, la otra semana el otro y tratas como de ver cómo puedes comparar la data. Listo, la última. Es curioso que mencionaras eso, más esto que acabas de decir, de que los jóvenes usualmente como que entienden mejor las cosas, Las pantallas. de abstracción, tal vez porque ya están más acostumbrados a lidiar con sitios. Yo cuando hago una interfaz paso por dos pruebas de UX. La primera es mi hermana porque siempre rompe algo. Muy bien. Y la segunda es mi papá porque es un adulto mayor. Entonces, eso me demuestra que por más que uno crea que la cosa está lo más clara, Sí, sí. llegan esos dos y algo rompe, entonces algo diferente. Y hay que tener cuidado con los adultos mayores, a mí a veces me sorprenden. A veces yo llegué a mi casa y mi mamá con la tablet ya había abierto, instalado juegos y ya había abierto Facebook y todo el asunto y era el primer día que lo usaba. Entonces, también es como, a veces
simplemente entienden las cosas diferente que nosotros. Una última preguntilla. Si yo tengo un sitio con un slider, 5 o 6 elementos, Ajá. en ese caso el slider no se reproduce automáticamente, sino que hay un primero enfocado y el usuario puede cambiar para las flechas. Ajá. En ese caso, ¿cuál sería la otra opción de mostrar Un los mos- elementos un- para que el usuario interactúe más y pueda observar las Un mosaico. Cuando vos me dijiste, tengo un catálogo que son 6 elementos, yo lo primero que dije, eso no es un catálogo. Esos son 6 elementos. Entonces, si puedes hacer como una especie de mosaicos o de como un arreglo de bloques, ¿verdad? Y puedes poner unos más grandes, unos más pequeños para resaltar lo que quieras resaltar, ¿verdad? O tener uno grande y los 6 pequeñitos abajo, digamos, sería lo más sencillo. Y te quitas flechas, te quitas animaciones, te quitas un montón de cosas complejas, digamos, que tiene un slider. Listo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo estamos con el tiempo? Es que empezamos tarde, ¿sí? ¿Qué pasó? Agarramos break y seguimos las preguntas en el pasillo, sí, con mucho gusto. En la presentación ahí queda mi correo electrónico y mi Twitter. Y los que están en el chat de Drupa Latina, también estoy ahí en Telegram, por si me quieren escribir, con muchísimo gusto les contesto las preguntas por Telegram o por Twitter. La subimos yo creo en estos días. Sí, sí. Listo. Mucho gusto.